Amados, buenas noches, bendiciones. Por aquí hoy me tocó estar con ustedes para compartirles el discipulado de esta noche. Esperamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta noche y que seamos edificados. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para dar inicio. Vamos a pedirle al pastor José que nos dirija en una oración, por favor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios una vez más por cuanto hemos podido, hasta el momento ya terminando casi la noche, hemos contado con esa misericordia de Dios. Así que oremos, primeramente darle gracias por terminar esta noche en nuestros hogares. Les comparto algo que yo que trabajo todos los días en la calle y veo tantas cosas que pasan, soy de los que creo que llegar a la casa ya es un milagro. Entonces, qué bendición estar en la casa. Dios ha guardado nuestro entrar, nuestro salir, y aún las personas que permanecen en la casa, sabemos que peligros hay en todo lugar, pero la mano de Dios ha estado con nosotros. Así que primero gratitud a Dios y vamos a honrarle y preparamos nuestros corazones para recibir en esta hora palabra de Dios a través de nuestro pastor, quien en esta noche nos va a ministrar. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora, Señor. Gratitud en nuestro corazón, Señor, porque una vez más, Señor, declaramos con nuestros labios de lo más profundo de nuestro corazón que tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Por eso te glorificamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, permítenos también, Padre, en gratitud, Señor, tener este corazón dispuesto, una mente abierta, para que tú nos ministres, Señor, a través de tu bendita y poderosa palabra, que tú nos instruyas, Padre, que tú nos corrijas, que tú nos exhortes, Señor, que hagas en esta noche lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestro pastor en esta noche, que como maestro nos enseña, Señor, lo que tú quieres ministrarnos, Señor, a través de él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor José. Amén, gloria a Dios. Bueno, bendecimos en esta noche la vida de Andrés Osorio, Erika, Diego, Gilma, Gloria, pastores José y Sandra, Natalie, Juan Carlos, Sara, Valeria, Yolanda Ramírez. Les bendecimos en esta noche y a todos los que se vayan conectando. Anhelamos que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Amén. Bueno, este nuevo tiempo voy a estar con ustedes compartiéndoles el discipulado, siguiendo ese hilo, ese orden que traía la profeta Erika, que conocemos el talento, el conocimiento y la unción que Dios le ha dado para también impartirnos del Señor y así ir conociendo y creciendo más en Él. En este momento estamos acá para compartir, mis amados, una palabra con ustedes. Amén. Para ello quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos a apagar los micrófonos cuando no estemos interviniendo. Cuando vamos a intervenir los encendemos y los volvemos a apagar. Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 24. Voy a pedirle el favor a mi hermana Natalie, si nos puede leer este pasaje, por favor. Gálatas 5, 16 al 24. Téngame un poquito de paciencia. Padre y Espíritu Santo. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplieran el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Y hasta dónde era?
Hasta el 24, mi hermana. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, cosas semejantes las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eh, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne como sus pasiones y deseos. Qué lindo. Hasta ahí. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana Natalie. A usted. Bueno, por acá queremos compartir hoy, mi hermana Gloria, si puede por el momento apagar el micrófono para que no haga interferencia. Ya. Oh, todavía está encendido. María, vení. Eso, ahí sí. Ahí lo volvió a prender. Lo apagó por un momento y lo volvió a prender. Ahí, mi hermana Gloria. Está encendido. Va a prender la cámara. ¿Se tiene prendido o apagado? No, Ahí está micrófono. prendido mi hermana Gloria. No sé si está prendido. Ahí. Déjelo ahí. Ahí. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en esta noche sobre lo que es crecimiento y madurez en el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Crecimiento y madurez en el Señor. Quiero que vamos a hacerlo muy participativo. Entonces, lo primero que quiero preguntar es, ¿qué entiende usted por crecimiento en el Señor? ¿Y qué entiende usted por madurez en el Señor? Si alguno quiere participar, encienda su micrófono y puede responder. ¿Qué entiende por crecimiento en el Señor? ¿Qué es crecimiento? Vamos a hacerlo participativo, mis amados. No importa si te equivocas en la respuesta, pero vamos a interactuar, ¿sí? ¿Qué entiendes tú por crecimiento en el Señor o madurez en el Señor? Tranquilo, que yo sí los voy a hacer hablar. Yo espero, no tengo ninguna prisa. Nos vamos hasta las 11, pero los hago hablar. ¿Qué entienden? ¿Qué Yo le, entienden? yo le estoy dando la oportunidad a Diego. Bien pueda, Diego, mi amado. Ahí lo tiraron al charco. Pastor, yo creo que el crecimiento y la madurez viene a hacer crecer mucho en la palabra del Señor y en el Espíritu. Ok, amén. ¿Quién más quiere aportar algo sobre esta pregunta? Démosle la oportunidad a Gilma. A Gilma, ¿sí ve? Eso es de Dios. Está alineado el pastor José. Para mí, creo que el crecimiento se da de acuerdo al fruto que vamos dando. Y la madurez es también ese mostrar ese fruto que ya tenemos, ese crecimiento. Ok, muy bien, Gilma. Voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Cómo identificamos que una persona ha crecido en el Señor? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo se da cuenta usted en alguien que usted dice esta persona ha crecido en el Señor? Pastor, yo pienso que cuando vamos demostrando un potencial de algo que Dios ha puesto en cada uno, entonces ese crecimiento se da cuando vos permitís que ese potencial se vaya desarrollando y él mismo va mostrando como el fruto. Amén, pastora. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿querés hablarnos sobre esta pregunta? Juan Carlos Escobar.
Bueno, voy a aportar pero estoy por acá ocupado, pastor, pero yo estoy escuchando, pero voy a aportar. Ok, Que es el crecimiento, pastor, creo yo que es a medida que Cristo, ese es el crecimiento que podemos mostrar. bueno, al parecer estás en un lugar donde se te va la señal. Sí, se escuchó. Entrecortado, pero si entendemos que estás en un punto donde no hay buena señal. Sí, yo escucho bien, pero estoy por acá laborando en un hueco. Escucha bien, pero habla entrecortado. Hágale, mi amado, está bien. Bueno, entonces escuche pues todo lo que los hermanos aquí van a aportar. Mi hermana Natalie, ¿tú qué entiendes o cómo identificas a alguien que tú digas esta persona ha crecido en el Señor? Cuando refleja el amor de Cristo en la forma de hablar y en la forma de comportarse. Amén. Buena respuesta. Vamos a darle la oportunidad a Sara que nos defina cómo identifica a alguien que ha crecido en el Señor. Pastor José, este se volvió más bien democrático, porque la gente no quiere así democráticamente. Tocó, por obligación. Y por último pedimos la puerta para Sor Cristóbal, pero vamos todos. No se paga mal con mal. Ojo con eso. Sara, ¿nos puedes decir cómo identificas tú a alguien que ha crecido en el Señor? Pastor, cuando se reflejan en la persona los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, ok. No olviden esa respuesta de ella, cuando se reflejen en alguien los frutos del Espíritu Santo, porque eso va a ser parte de lo que vamos a explicar. Bueno, mis amados, bueno, entonces, para que vamos rompiendo un poco el hielo, entendemos que la Biblia habla del nuevo nacimiento, ¿cierto que sí? La Biblia habla de que Cristo vino y nos hizo nacer de nuevo, y bueno, en fin, ya conocemos todo eso. Entonces, definamos qué es el nuevo nacimiento y cuándo ocurre en la vida de una persona. ¿En qué momento usted cree que alguien nació de nuevo? ¿En qué momento? Que usted diga, esta persona nació de nuevo. ¿En qué momento usted se da cuenta de eso? ¿O en qué momento ocurre, mejor dicho? Voy a volver a tirar la democracia. Vamos a darle la oportunidad otra vez a mi hermano Diego, hombre, que nos responde esta pregunta. Mi hermano Diego, ¿en qué momento alguien nace de nuevo? Pastor, una persona cuando nace de nuevo es cuando, para mi concepto, nace de nuevo. Del agua y del espíritu. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo sobre esta pregunta? Estamos abiertos. Hablemos, que quiero que lo hagamos muy participativo. Bueno, permítame a mí democráticamente participar yo, ya que el pastor Cristóbal me señaló. Excelente. Bueno, es que si ustedes se pierden la oportunidad, muchachos, hombre, aprovechen, hombre, eso no se ve todos los días. Bueno, hay una cosa muy especial que quiero aportar referente a lo que es el nuevo nacimiento, y es el error, primeramente, que muchos creen que el nuevo nacimiento surge a través de una oración de confesión, lo que muchas veces llamamos, hemos catalogado los evangélicos como la oración de fe. Pero nosotros sabemos que mucha gente, muchas personas han hecho la oración de fe, pero en ningún momento nacieron de nuevo. Entonces, para mí el nuevo nacimiento, ¿cierto? De acuerdo a lo que conozco un poco de la palabra, en lo que Dios me ha permitido conocer, es cuando se refleja un verdadero arrepentimiento en la vida de esa persona, y esa misma persona se dispone su corazón para la obra transformadora a través del Espíritu Santo en su persona, en esa forma de vivir. Y como decía mi hermana Natalie, que empiece a reflejar
en toda su forma de vivir, en el hablar, en el actuar, ¿cierto? La imagen de Cristo. Entonces quería recalcar eso, que no se trata de solo haber hecho una oración, sino que verdaderamente su vida tenga una obra transformadora por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Pastor José. Uno más que quiera decirnos cuándo surge o cuándo acontece el nuevo nacimiento en la vida de una persona. Gilma está que se habla. Sí. Creo para mí, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos del Señor, comienza nuestra transformación cuando estamos dispuestos a dejar de ser nosotros para que el Señor viva en nosotros. Amén. Muy bien todo. Gracias por sus aportes. Bueno, vamos a empezar por acá, lo que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Nosotros, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y Cristo vino y nos dio vida. Cristo vino y nos dio ¿qué? Vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el nuevo nacimiento no tiene que ver con una vida transformada, sino con una vida comprometida con Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre el nuevo nacimiento en la vida de una persona? No cuando, digamos, su vida ya ha sido transformada por completo o transformada en gran manera, sino desde el momento en que esa persona abre su corazón, se rinde a Cristo y sus pecados le son perdonados. Ahí nació de nuevo, ¿sí? Como decía el pastor José, el nuevo nacimiento no se da por el hecho de que alguien haga una oración de fe, porque es que hay mucha gente que hace una oración de fe, pero realmente no rinde su vida al Señor, no rinde su corazón. En el momento en que esa persona rinde su corazón, Cristo le perdona sus pecados, ¿sí? Entonces, en ese momento nació de nuevo, ya entró al reino. ¿Estamos claros ahí? Entonces, al entrar al reino, no puede nadie entrar al reino sin nacer de nuevo. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí? ¿Qué debo hacer, Señor, para entrar al reino de los cielos? Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, nadie puede entrar sin un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lo da la redención o la sangre del Cordero, el perdón de los pecados nos hace nacer de nuevo. Entonces, ahí nacemos de nuevo cuando Cristo nos perdona, nos redime nuestros pecados, nacimos de nuevo. ¿Está bien? Entonces, de ahí para allá viene un proceso de crecimiento. O sea, no podemos crecer sin nacer. ¿Sí o no? Tenemos que nacer y luego crecer. Entonces, después de que nosotros aceptamos al Señor de corazón, Él nos redime, nos perdona, nos hace nuevas criaturas, no porque hayamos cambiado nuestra conducta, sino por el perdón de los pecados que Él dice, ya no me acuerdo más de tus pecados. Entonces ahí nacemos de nuevo, pero luego viene el proceso de crecimiento, ¿sí? De crecimiento. Amén. Entonces, hablando del crecimiento, ahí donde estamos en Gálatas, entendemos que no es lo mismo crecimiento que madurez. Yo quiero que usted entienda esto en esta noche. No es lo mismo crecimiento que madurez. Eso lo vemos desde la vida natural. Hay gente que crece en estatura, pero que es inmadura. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el Señor también se da lo mismo. No es lo mismo crecer que madurar, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede definido hoy, que usted entienda el por qué usted ve en la iglesia gente que lleva años en la iglesia y usted dice, esta persona es una inmadura, ¿sí? Quizás ha crecido y ahora vamos a ver qué es lo que es el crecimiento y qué evidencia el crecimiento y qué es lo que evidencia la madurez, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento, es lo que la Biblia dice, pero primeramente empieza diciendo el verso, digo pues, andad en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne,
¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. Entienda esto. ¿Las obras de qué? De la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, nosotros nacimos de nuevo porque Cristo perdona nuestros pecados, nacemos de nuevo, pero ahí tenemos que disponernos a un crecimiento, y el crecimiento se va dando a medida de que vamos despojándonos de ¿qué? De las obras de la carne. ¿Sí? Una persona crece en el Señor a medida que va siendo transformada en su manera de vivir. ¿Sí? Entonces decimos, esta persona está creciendo en el Señor, no porque conozca mucha Biblia, no porque, no, esta persona está creciendo. ¿Por qué? Porque está abandonando, ¿sí?, su vieja naturaleza y se está pareciendo cada día más a Cristo, ¿sí?, en su manera de vivir. Entonces, eso va dando un crecimiento donde la gente dice, esta persona verdaderamente es un cristiano, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto es crecimiento. No, cuando dice que por sus frutos los conoceréis, no está hablando del fruto del Espíritu Santo. Quiero que entienda esto. Por sus frutos no es el fruto del Espíritu Santo, sino la conducta de esa persona que está siendo transformada, renovada a otro ser, otra persona, ¿sí? Entonces ahí se va dando el crecimiento. Por eso en Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, yo les di a beber leche, o sea, comida líquida, y no les di a beber comida sólida. ¿Por qué? Porque ustedes no la aguantan, porque ustedes son niños, son carnales, niños en Cristo, ¿sí? Esa gente no había crecido porque en su conducta estaba mostrando que habían celos, que habían contiendas, que el uno decía yo soy de este, el otro decía yo soy de este, había una división. Entonces eso no estaba reflejando la esencia de Cristo, que es la unidad. Por lo tanto, no había crecimiento, y Pablo les dice, ustedes son niños en Cristo. ¿Están en Cristo? Sí. Él no les dice que son mundanos. Él no les dice que ustedes son hijos del diablo. Le está diciendo, son niños en Cristo. O sea, están en Cristo, pero no han crecido. ¿Por qué no han crecido? Porque todavía pelean, todavía hay contienda, todavía hay celos, todavía hay esto, todavía hay fornicación, todavía hay adulterio, todavía hay inmundicia, todavía hay idolatría, hechicería, enemistades, todavía hay todo esto. Entonces no hay crecimiento. No podemos dejarnos engañar por alguien que diga, no, yo he crecido, pero tú lo ves en sus mismas cosas de antes. No es que dejó todo, pero como mínimo va avanzando y va creciendo a medida que el tiempo va avanzando, ¿sí? Llegué a Cristo hace un mes, pero bueno, en ese mes al menos algo tengo que ir reflejando. Pasó un año, voy creciendo. Pasaron 2 años, voy creciendo. No sé si usted conoce cristianos que llevan 15, 20 años y usted los ve y dice que esta persona no se distingue de una persona mundana. Esa es una persona que no ha crecido, ¿sí? Puede estar en Cristo, pero no ha crecido, es un niño, ¿ya? Y Cristo nos llamó a crecer. La Biblia dice creciendo siempre, siendo constantes en la obra del Señor, creciendo siempre. La constancia siempre va a traer crecimiento, ¿sí? La constancia va a traer crecimiento. ¿Qué es lo que estorba el crecimiento? La inconstancia. La inconstancia, cuando alguien es inconstante, es una persona de doble ánimo, ¿sí? Y la Biblia dice, la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando usted se dedica a ser una persona constante en las cosas de Dios, usted va a crecer, ¿sí? Va a crecer. Entonces, el crecimiento es lo primero que dice la Biblia. La manifiesta son las obras de la carne. ¿Qué es lo que no nos deja crecer? Las obras de la carne, ¿sí? Eso es lo que no nos deja crecer. Cuando nosotros vamos despojándonos de las obras de la carne, inmediatamente se va viendo el crecimiento. Amén.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sabe que estamos de manera participativa. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. ¿Vamos bien? Ok. Meramente. Por allá Diego me levantó el dedito grande del pie. Haga la mano. Ok. Entonces, mis amados, entendamos esto, ¿sí? Estamos llamados a crecer. Y el crecimiento es abandonar las obras de la carne. ¿Sí? Eso es lo que nos da crecimiento. Ahora, les decía que hay gente que ha crecido en el Señor, pero no ha alcanzado madurez. Porque el crecimiento no te da madurez. ¿Me está siguiendo? Usted puede crecer y ser un inmaduro en el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia nos manda y nos dice en Colosenses 3, del 1 al 10, libro de Colosenses capítulo 3, del 1 al 10, y ahí quiero que miremos algo importante. Libro de Colosenses capítulo 3, del 1 al 10 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, óigase bien, présteme mucha atención, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, si usted resucitó con Cristo, ¿sí? Si usted tiene la vida de Cristo, si usted nació de nuevo en el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las cosas de ¿dónde? De arriba, ¿sí? Por eso en el pasaje de Gálatas dice los que son guiados por el Espíritu, ¿sí? Seamos guiados por el Espíritu. Entonces, cuando dice acá, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, cuando usted entiende, mi amado, que usted nació de nuevo, usted lo primero que tiene que empezar es a buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas espirituales. ¿Sí? Las cosas que no se ven. Hay que irnos despojando un poco de lo terrenal, de aquello que nos hemos aferrado por siempre, para buscar las cosas de arriba, lo celestial, para poder ¿qué? Crecer en el Señor. Pero dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice habéis muerto, es cuando morimos al pecado, morimos al mundo y nacemos en Cristo. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento no se da si no hay muerte. ¿Sí? Entonces, morimos al mundo y vivimos en Cristo. Amén. Nuevo nacimiento. Por eso dice, porque habéis muerto a vuestra vida porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados en gloria. ¿Cuándo se va a manifestar Cristo? ¿Cuándo va a ser esta manifestación que dice la Biblia en Colosenses? Está hablando de que cuando Cristo venga en su regreso por la iglesia, entonces es ahí donde nosotros nos manifestaremos en gloria. ¿Sí? En gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en 1 Tesalonicenses, dice que seremos transformados, ¿sí? Transformados, ¿sí? Para recibir al Señor. Esa transformación es pasar a un cuerpo glorioso para poder estar con el Señor, porque en este cuerpo que tenemos mortal no podemos acercarnos a Él, ¿sí? Digo de manera literal. Entonces, por eso dice, cuando Cristo cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Preste atención acá. Entonces, ¿por qué razón o por qué cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Por todas estas cosas que son las obras de la carne. Las obras de la carne son las que van a traer
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, nosotros que hemos ya nacido en el Señor, debemos de hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Porque dice, mire lo que dice el verso 7. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Yo creo que ya me van entendiendo a lo que voy. O sea, dice, haced morir, ¿qué? Lo terrenal, hacer morir las obras de la carne, hacerlas morir. Porque dice, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y dice en el verso 7, en estas cosas vosotros, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, ¿sí? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es una transformación. Aquí la Biblia está diciendo, ustedes que ya nacieron de nuevo, los que nacieron de nuevo, ¿qué tienen que hacer? Despojarse de todas estas cosas, porque ya nacieron de nuevo, ya no hacen parte de los muertos, ya nacieron de nuevo y por eso debemos de despojarnos de todas estas cosas. Y esto nos va dando un crecimiento. Ahora, no es, digamos, para nosotros acercarnos a Cristo, no necesitamos despojarnos de estas cosas, ¿sí? Para acercarnos a Él no necesitamos despojarnos de estas cosas. Con ellas y todo vinimos a Él. Él nos perdonó, nos recibió. Y por el hecho de estar en Él, es que Él nos manda ¿a qué? A despojarnos de todo esto, o sea, a crecer ya. ¿Sí? Estoy en Cristo, yo debo crecer en Cristo. ¿Y cómo voy creciendo? A medida que me voy despojando de las obras de la carne. ¿Sí? Entonces, por eso dice que ustedes anduvieron en ellas en otro tiempo, pero ahora que están en Cristo, háganlas morir. Nota eso. Entonces, no es que el nuevo nacimiento sea en el momento en que ya fui transformado, renovado, ya mi vida es otra. No, el nuevo nacimiento se da en el momento en que recibo a Cristo, pero luego Él me dice, haga morir las obras de la carne. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las leímos en Gálatas, ¿sí? Las leímos en Gálatas y aquí también en Colosenses está mencionando algunas. Y dice que por esas obras de la carne, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero mírelo como lo dice en Gálatas. En Gálatas lo dice de esta manera. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, dice, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora, los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Preste atención. Los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Entonces nosotros con todas estas cosas vinimos al Señor, pero tenemos claro que con estas cosas nosotros no podemos agradar a Dios, ¿sí? No podemos agradar a Dios. Entonces tenemos que hacer morir las obras de la carne para crecer en el Señor, ¿sí? Y que cuando Él venga, como dice su palabra, nos encuentre como una novia ataviada, sin arrugas, ¿sí? Que Él pueda levantarnos y podemos estar con Él. Pero mire lo que dice, y a esto es lo que voy. Dice, no imita a los hombres con sus hechos. Bueno, dice el verso 10, y revestido del nuevo. ¿Revestido de qué? Del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Sí? Ese nuevo hombre se tiene que ir renovando, ¿sí? Se va renovando en el conocimiento pleno de Dios, ¿sí? Entonces,
entendemos que qué es el nacimiento, qué es el crecimiento. El crecimiento tiene que ver con qué, con irnos despojando de las obras de la carne. Somos niños cuando nuestra vida no cambia. No somos niños cuando no conocemos de la Biblia, podemos conocer toda la escritura, pero si nuestra vida no ha cambiado, somos niños en Cristo. Eso quiero que les quede claro, ¿sí? La Biblia, saber la Biblia la conocen hasta los que no se han acercado a Cristo. Hay gente que no está en Cristo y conoce la Biblia mucho. Eso no tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con irnos despojando del viejo hombre, de la vieja naturaleza pecaminosa. Ahora, hay algo importante y es que tenemos que entender de que la Biblia dice, sabemos, entendemos que toda la naturaleza pecaminosa, Dios nos transforma y nos va limpiando y nos va renovando, pero cuando la Biblia dice hacer morir, nos está diciendo a nosotros, porque los que tenemos que proponernos, disponernos y tener conciencia de que algo está mal en nuestra vida, somos nosotros. ¿Sabe que hay gente que no cambia porque nunca reconoce que está haciendo algo malo? Entonces, mientras no reconozcamos que hay algo malo en nuestra vida, nunca lo vamos a cambiar, ¿sí? Entonces, de ahí surge lo que es el crecimiento en el Señor, ¿sí? No podemos llamar crecimiento, escúchenme, no podemos llamar crecimiento a los años que llevemos en Cristo. Eso no es crecimiento, ¿sí? Eso no es crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero que hablemos. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud con respecto al tema, expongámosla. ¿Listo? Bien pueda. Entonces, ¿cómo identificamos a alguien que está creciendo? ¿Cómo identificamos a alguien que está creciendo? Alguien que está creciendo es alguien que usted lo ve hoy y lo ve un poco diferente a como era ayer. Entonces usted dice, esta persona está avanzando, está creciendo en el Señor, ¿sí? Juan el Bautista estaba bautizando y cuando él estaba bautizando iban los fariseos, todos sabemos quién eran los fariseos, ¿sí? Iban los fariseos a hacer generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento tiene que dar unos frutos. Yo puedo decir, es que yo me arrepentí, ya yo estoy en el Señor. Tienen que dar unos frutos, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, no pretendemos, yo sé que todos crecemos en diferente ritmo, ¿sí? Todos crecemos en diferente ritmo en el Señor. ¿Por qué? No porque Dios no quiera que crezcamos de manera acelerada, sino porque a veces nosotros mismos impedimos ese crecimiento. Entonces hay gente que se dispone a crecer y crece. ¿Sí me hago entender? Hay gente que se dispone a crecer y crece. Hay otra gente que simplemente se acostumbran a no crecer. Se acostumbran a vivir en una estatura, digámoslo, mínima en el Señor, ¿sí? Y no se disponen a crecer. Porque crecer, escúcheme, venir al Señor, nacer de nuevo, escuche esto, nacer de nuevo no requiere de esfuerzo. Nacer de nuevo no requiere de esfuerzo. Usted simplemente vino al Señor, entregó su corazón, se rindió, nació de nuevo. Crecer, sí. ¿Sí? No es que nosotros nos estemos ganando la salvación con esforzarnos a cambiar. No, es porque ya la tenemos por regalo. Nos la regalaron y como nos la regalaron, en el reino de Dios hay entendemos la naturaleza de Dios, entendemos que Dios es santo, santo, santo. Entonces, porque estamos en Él, nos sentimos obligados a crecer, nos sentimos obligados a cambiar, ¿sí? Entonces,
Eso depende de cada persona, ¿sí? De cada persona. Ahora, todos tenemos luchas, batallas en alguna área de nuestra vida, ¿sí? Todos estamos luchando con alguna área de nuestra vida, pero el punto es cuando en esa luchar yo siento que no es necesario o que para Dios no es importante que yo cambie en esa parte. O sea, hay gente que dice, no, es que ¿para qué nos vamos a esforzar? Es que Cristo ya hizo la obra, ¿sí? Cristo ya hizo la obra, nosotros, ¿por qué tenemos que sacrificarnos? Y la salvación es un regalo, sí, ya la recibimos como regalo, pero cuando ya la tenemos que crecer en el Señor. Amén. Tenemos que crecer en el Señor. Entonces, yo les decía que no es lo mismo crecimiento, no es lo mismo crecimiento que madurez. Entonces, cuando tú creces es cuando abandonas las obras de la carne, cuando te vas despojando de tu vieja naturaleza, entonces vas creciendo, vuelvo y lo repito para que le quede muy claro, ¿sí? Vas creciendo. Entonces, luego, lo que te da la madurez no es despojarte de las obras de la carne. Lo que te da la madurez es dar el fruto del Espíritu. ¿Entendió eso? O sea, usted puede, escúcheme, usted puede decir, pastor, es que yo ya no bailo, yo ya no bebo, pastor. Pastor, antes yo fumaba marihuana, pero ya no fumo marihuana. ¿Sí? Pastor, lo que pasa es que antes yo era un fornicario, un idólatra, pero ya yo abandoné todo eso. Está muy bien, ¿sí? Pero eso te da crecimiento, mas no necesariamente madurez. ¿Sí? Porque la madurez tiene que ver con el fruto del Espíritu. Porque mire lo que dice ahí mismo en Gálatas. Ahí mismo en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o lo que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nota que las obras de la carne, ¿sí? Tiene que ver con lo que hacemos. ¿Sí? Tiene que ver con cambiar nuestra forma de hacer. ¿Me sigue? Pero el fruto del Espíritu es cambiar nuestra forma de ser. Porque en el fruto del Espíritu no está hablando de nada exterior, está hablando de algo de lo que nosotros somos. ¿Sí? Por ejemplo, dice más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, ¿sí? Es paciencia, benignidad, bondad. Aquí, ¿usted ve algo aquí de la carne? No. ¿Ve algo aquí pecaminoso de la carne? No. ¿Sí? Pero esto es lo que a nosotros nos da una transformación en el carácter. Esto es lo que forma el carácter. El carácter no lo forma dejar de beber, dejar de bailar, dejar de fornicar. El carácter lo forma el fruto del Espíritu. ¿Sí? Porque el fruto del Espíritu establece una personalidad en ti, ¿sí? Un carácter. ¿Me hago entender? Ese es el fruto del Espíritu. Cuando tú dices, por ejemplo, yo antes no sentía amor por nadie, pero ahora yo amo, ¿sí? Yo antes no tenía gozo en mi corazón, pero ahora yo siento un gozo. Antes en mi corazón yo era una persona impaciente, ¿sí? Pero Dios fue trabajando eso en mí y fui disponiéndome para que Dios trabajara y ahora ya estoy dando fruto de paciencia, yo siento esa paciencia ya en las cosas, ¿sí? Antes no era una persona benigna, ahora tengo benignidad con la gente, la bondad, la fe, ¿sí? Estas son cosas, mis amados, que tienen que ver con nosotros. ¿Sí me sigue? Tienen que ver con nosotros. Aquí en esto no está el diablo. Aquí en esto no está el mundo. Aquí en esto no está la carne. Aquí está nuestra
personalidad, nuestro carácter, que tiene que ser también formado por el Señor, ¿sí? Entonces, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? O el dominio propio. ¿Te ha visto que hay gente que no bebe? Óigame bien, no bebe, no baila, no se droga, no fornica, no adultera, no esto, no lo otro, pero son gente iracundas, son gente impaciente, ¿sí o no? Pero no hacen nada de estas cosas pecaminosas, pero son gente que le falta amor, ¿sí o no? No tienen nada de estas cosas, pero son gente que le falta esa ser bondadosa, ¿sí me hago entender? Entonces, el fruto del Espíritu, el fruto, escúcheme, las obras de la carne, abandonar las obras de la carne, ¿sí? Te da madurez, ¿sí? Pero dar el fruto del Espíritu te da carácter, ¿sí? Te da carácter, te da madurez en el Señor, ¿sí? Una persona madura en Dios es una persona que ha cambiado su carácter, su temperamento, es una persona que refleja amor, es una persona que tiene templanza, dominio propio, es una persona mansa, esa es una persona que ha madurado en el Señor. Entonces, ¿a qué voy acá? Óigase bien. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? ¿Cómo queremos que Dios forme el carácter en nosotros? Uno dice, Señor, forma el carácter en mí, Señor, haz mi carácter como el tuyo. Y hay una canción que dice eso, ¿cierto? Pero realmente formar el carácter, mis amados, tiene que ver con esto, lo que es el fruto, dar el fruto del Espíritu, ¿sí? Forma el carácter. Amén. Las obras, hacer morir las obras de la carne, nos definen lo que hacemos. Ve, y lo que hacía este ya no lo hace, ¿sí o no? Pero este antes hacía esto, pero ya no lo hace. Qué hermoso cuando la gente dice eso de nosotros, ¿sí? Lo que hacíamos, pero la madurez, la gente no se enfoca en lo que hacemos, sino en lo que somos, ¿sí? La gente ya no va a enfocarse en lo que hacemos, sino en lo que somos. Hay gente que, digamos, puede en algún momento decir, no, yo estoy lleno del Señor. Y es verdad, puede ser verdad. Estoy lleno del Señor, ¿por qué? Porque ya no bebo, ya no tal cosa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados? Que la falta, óigase bien, de madurez, el peligro de la falta de madurez es que no nos permite ser confiables para que Dios deposite en nosotros, ¿sí?, una encomienda o un trabajo o una labor. Porque Dios necesita gente no solamente que haya crecido, sino que haya madurado en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, dice que seamos buenos administradores, ¿sí? De la multiforme gracia de Dios, buenos administradores. Pero para ser buenos administradores tenemos que tener carácter, un carácter formado, ¿sí? ¿Cuánta gente a causa de su mal carácter, a causa de su impaciencia, echan a perder grandes proyectos? ¿Sí o no? Hay gente que su impaciencia lo lleva a perder, a echar a perder grandes proyectos. Quizás estaban destinados para ello o para él. Estaban destinados, pero su impaciencia quería quizás que fueran ya, quería quizás que sucediera el tiempo y se dieron por vencidos o tiraron la toalla y echaron a perder quizás. Hay gente de lo natural, empresas que se han quebrado, mis amados. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que le falta ¿qué? El dominio propio, la templanza. Ministerios, mis amados, que la gente no les da una validez,
no porque esa persona esté en pecado, no porque esa persona manifieste las obras de la carne, sino porque esa persona no refleja madurez. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, aún para nosotros llevar una vida familiar en el orden que Dios quiere, necesitamos alcanzar madurez en el Señor. ¿Sabe por qué los matrimonios algunos hoy no funcionan como Dios quiere? No porque las obras de la carne esté afectando. Quizá esa gente ya dejó todas estas cosas pecaminosas, estas cosas de la carne, pero no han alcanzado una madurez en el Señor, ¿sí? Entonces posiblemente se ve que hay ira en el matrimonio, se ve que hay impaciencia, se ve que en el matrimonio hay esa falta de amor, se ve que en ese matrimonio hay esa falta de templanza, de mansedumbre, y todo eso, mis amados, puede dañar cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier actividad. ¿Sí? La falta de madurez, no la falta de crecimiento, sino la falta de madurez. ¿Sí? ¿La falta de qué? De madurez. Hay mucha gente que ha crecido tanto, pero usted la ve y son inmaduras. ¿Sí? Y vuelvo y le digo, Dios está buscando gente madura, ¿sí? Madura, que haya formado el carácter en el Señor, porque Dios tiene el deseo, sus planes, sus proyectos, ¿sí? Pero la inmadurez, mi amado, nos limita a que seamos usados por Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ponemos en riesgo sus planes, sus propósitos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la madurez, el fruto del Espíritu define lo que somos. El fruto del Espíritu define lo que somos, más el hacer morir las obras de la carne define lo que hacemos, ¿sí? Define lo que hacemos. Entonces, hay gente que se conforma con crecer. Ya yo crecí, estoy bien, pero son inmaduros. Y por eso usted ve que en las iglesias, escúcheme, en las iglesias, a veces hay situaciones que tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con la parte comportamental, tienen que ver con todo esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a veces carecemos de lo que es el amor. Y el amor no está en las obras de la carne, el amor está en el fruto del Espíritu. ¿Sí entiende? Entonces, lo primero que Jesús le dijo a Pedro, cuando después de haberlo negado 3 veces, antes de encomendarle su misión, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces pastorea mis ovejas. O sea, no podemos, mis amados, pastorear, desarrollar un propósito, un ministerio en el Señor sin amor. Es imposible hacerlo. Es imposible. Se puede hacer, pero no se va a hacer a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, para todo lo que nosotros podamos desarrollar en el Señor, necesitamos ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿Sí me sigue? El fruto del Espíritu. Necesitamos madurar en el Señor. Y voy a dar un espacio ahí para que los que quieran aportar, de acuerdo a lo que he hablado, puedan hacerlo. Preguntas o inquietudes. Cualquiera que quiera preguntar algo lo puede hacer. Ninguno. Todos están entendiendo. En esta noche quiero solamente que usted tenga claro que no confunda el crecimiento con la madurez. ¿Sí? No confunde el crecimiento con la madurez. ¿Sí? Entonces, no podemos, escúcheme, no podemos dar el fruto del Espíritu sin crecimiento. ¿Sí? No pretendamos dar ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, sin crecer en el Señor.
¿sí? Es imposible. Es imposible. Hay que crecer. Y a medida que vamos creciendo, vamos también madurando, ¿sí? Por eso, la gente que no crece, usted va a ver que gente que su comportamiento o digamos, su carácter no ha sido moldeado, ¿sí? Entonces, no podemos dar el fruto del Espíritu sin crecer en el Señor. No podemos dar el fruto del Espíritu sin abandonar las obras de la carne. No podemos caminar en el Espíritu sin abandonar las obras de la carne, porque dice la Biblia que la carne y el Espíritu tienen una batalla entre sí, ¿sí? El uno quiere imponer sus hechos, el otro quiere imponer sus hechos y hay una batalla. Entonces, no podemos dar el fruto sin crecimiento. ¿Sí? Es imposible. Es imposible dar ese fruto sin crecimiento. Pero sí podemos crecer aún sin dar el fruto. Aún sin estar reflejando el fruto del Espíritu. ¿Me hago entender? Hay gente que se enfoca más en abandonar las obras de la carne y eso está muy bien. Pero tenemos que buscar dar el fruto del Espíritu. Tenemos que procurar siempre dar ese fruto del Espíritu. ¿Ya? ¿Por qué? Escúcheme bien, escúcheme bien. Porque en el fruto del Espíritu está algo que se llama el amor. ¿Sí o no? Y hay mucha gente que no bebe, no baila, no fornica, no adultera. Escuche, pero le falta amor. Y al faltarle amor, la Biblia, la palabra del Señor dice que esa persona no es nada. ¿Sí? Si le falta amor, esa persona no es nada. Es alguien que hace bulla, pero no tiene ningún fundamento. Entonces, nosotros tenemos que procurar, mis hermanos, podemos acostumbrarnos a que listo, ya no estamos en una discoteca, ya no hacemos esto, pero somos inmaduros. No estamos dando ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, vuelvo y les digo, no lo confundamos con hacer morir las obras de la carne. Esa es otra cosa. Hacer morir las obras de la carne es algo diferente al fruto del Espíritu. Y hay gente que dice, pues yo estoy dando el fruto del Espíritu porque ya no bebo, ya no, usted no está dando el fruto del Espíritu, está haciendo morir las obras de la carne. Pero necesitamos, mis amados, también crear madurez y carácter en el Señor. ¿Sí? Lo necesitamos. Lo necesitamos. El problema hoy en día, ya te doy la palabra, mi amado, el problema de hoy en día en las iglesias, sabes que no es mucho las obras de la carne como tal. El problema hoy en día en las iglesias es la falta de fruto del Espíritu. Por eso usted lucha con el liderazgo, usted lucha con la gente, porque esa es la parte que falta, ¿sí? ¿Por qué se pelean entre hermanos? Porque le falta el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, ¿sí? Entonces, cuando falta el amor, que hace parte del fruto del Espíritu, entonces hay peleas, hay contiendas, hay envidias, hay celo, queremos figurar nosotros, queremos esto. No. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia nos está mandando, mis amados, no solamente a crecer, sino a madurar, ¿sí? A dar ese fruto del Espíritu, ¿sí? Pastor, ibas a decir. Pastor, algo que suena tremendo lo que acabas de decir, es el enfoque que quizás muchas veces como iglesia hemos tenido y a veces como pastores, como ministros, maestros hemos tenido, y es que hemos cometido, quizás muchos, en esa parte de ignorancia, digámoslo de esta manera, de enfocar más a las personas
en dejar las obras de la carne. Pues me impresiona lo que dice, nos enfocamos en que no, que hay que dejar de hacer esto, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, lo que tú decías, que beber, que si hay algún vicio, si hay alguna adicción, ¿cierto? Nos enfocamos en eso, pero no nos enfocamos en lo que verdaderamente nos facilita dejar las obras de la carne, que es el fruto del Espíritu. Porque digo yo en este momento, de que si nos enfocáramos más y lleváramos más a las personas, a los creyentes, a enfocarse más en las obras del Espíritu, no lucharían tanto contra las obras de la carne para dejarlas, sino que sería como una vía, tendrían como una vía, como diría yo, más accesible, o sea, les sería más fácil, porque hay gente que sí, que quiere dejar las adicciones, quiere dejar el pecado, quiere dejar vicios, pero les cuesta, y aunque llevan tiempo en la vida cristiana, siguen luchando, siguen luchando. Entonces yo lo digo de esta manera: si ejercitaran más y se trabajaran más en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, entonces eso sería más, o sea, les sería más fácil. Y lo que acabas de decir también, impresionante, si se trabajara más en el fruto del Espíritu, no se encontraría en la iglesia lo que hoy encontramos: celos, rivalidades, contiendas, porque eso es lo que hoy lamentable y tristemente se vive no fuera de las iglesias, sino dentro de la misma iglesia, porque no se enfoca el fruto del Espíritu Santo. Wow, me gustó mucho esa parte tuya, pastor, y quería aportar en esto. Amén, amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere aportar algo a lo que estamos hablando? Participen, que eso hace la clase más interesante. Diego está que se habla. La La pastora pastora Arelis tiene la palabra. Bueno, buenas Pastora. noches a todos. Bueno, ahorita estaba hablando el pastor del carácter, de los frutos. Y podríamos decir, cuando uno oye muchos cristianos, muchos hijos de Dios diciendo, yo tengo carácter, yo he crecido en carácter, pero realmente, ¿qué es el carácter? Yo veo en los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu son sencillamente el carácter de Dios, porque podemos saber la naturaleza de Dios. Dios tiene naturaleza y Dios tiene carácter. Entonces, para mí, el carácter de Dios viene a ser esos frutos del Espíritu. Pero realmente cuando alguien tiene carácter, cuando alguien puede decir, yo he crecido en carácter, he madurado, he sido formado en carácter, no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo en él. Quería pues como aportar eso. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. ¿Alguien quiere dar otro aporte en base a lo que estamos hablando? Preguntas, inquietudes, lo que usted sienta, háblenlo. Pastor, yo. Sí, mi amado. Pastor, yo quiero dar un puntico de lo que usted está hablando ahí de la madurez. Me llama mucho la atención es cuando una persona se reconoce que está siendo maduro en el Señor, es cuando lo exhortan a uno y uno recibe esa exhortación con amor, que uno la recibe con ese amor, con esas gracias, y no se irrita, no le da rabia, un ejemplo, entre comillas, lo que le quieran corregir a uno, porque ya uno ha madurado en el Señor y uno sabe que si lo están exhortando a uno es para un crecimiento de la parte de uno personal, como se dice. Entonces, esa es una de las partes que me llama mucho la atención, es eso, madurar en esa situación. Amén, mi amado, así es. Y ahí tiene que ver con la templanza, ¿sí? Que a veces hay cosas que no nos gustan, pero la templanza nos lleva a tener una postura correcta, ¿sí? Y saber escuchar, saber recibir, ¿sí? Y manejar una buena postura frente a eso. Muy bien. Eso tiene que ver con el fruto del Espíritu, sí, señor. La Biblia dice
La Biblia dice, para ir terminando, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Qué es lo que debo añadir a vuestra fe? Estamos ahí en 2 de Pedro 1, 5. Con en su Biblia para que usted se entere de que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid, por esto mismo añadid a vuestra fe, que es lo primero que nosotros tenemos del Señor, la fe, ¿sí o no? Que esa fe no se quede sola, hay que añadirle a esa fe virtud, ¿sí? Y a la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento hay que añadirle dominio propio, al dominio propio hay que añadirle paciencia, a la paciencia hay que añadirle piedad, a la piedad hay que añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Entonces, mire que de alguna forma nosotros creímos, sí, está bien, ya creímos, hicimos morir las obras de la carne, sí, pero aún tenemos que buscar ese fruto del Espíritu. ¿Cómo? Eso no lo logramos quizás de hoy a mañana y ya hoy nos acostamos y mañana amanecimos dando el fruto, porque es que no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu consta de estas 9 cualidades, ¿sí? Ese es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces el fruto del Espíritu se va construyendo, se va formando a medida que vamos avanzando, vamos madurando, hasta que lleguemos al punto en que estemos dando ese fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Añadiendo. ¿Cómo que lo hacemos? Añadiendo. Esto no estaba en mí, voy a añadirlo. La paciencia no estaba en mí, voy a añadirla. El amor no estaba en mí, yo la voy a añadir. ¿Sí me hago entender? El afecto fraternal no estaba, lo voy a añadir. Entonces vamos añadiendo y vamos formando ese fruto del Espíritu en nosotros. Dice, porque escuche esto que le voy a decir. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estas cosas no nos dejan estar ni ociosos ni sin qué, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. ¿Sí? Tiene la vista que corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Óigame, el que no tiene estas cosas es como si se olvidara de que Jesús lo perdonó. ¿Sí? Y es ciego, dice la Biblia, tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. Entonces, ya hicimos morir o estamos haciendo morir las obras de la carne, pero lo que no nos va a hacer caer más es cuando empezamos a dar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu nos da la templanza es dominarme, la templanza es controlarme, ¿sí me hago entender? El dominio propio, ¿sí? Me va a dar la bondad, mi fe se va a fortalecer, ¿sí me hago entender? Entonces, si yo tengo todas estas cosas, dice que no voy a caer, ¿sí? O sea, lo que me da a entender, escuche, es que el fruto del Espíritu me sostiene, ¿sí? Alejado de las obras de la carne. El fruto del Espíritu me mantiene, ¿sí? Firme, me hago entender, firme, porque he desarrollado carácter. Y el carácter me va a llevar ¿a qué? A definirme y a decir no a lo que es no y a decir sí a lo que es sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no es lo mismo crecimiento que madurez, ¿sí? El crecimiento tiene que ver con abandonar las obras de la carne, pero la madurez tiene que ver con reflejar el fruto del Espíritu.
Amén. Entonces, terminamos dando la oportunidad nuevamente a que usted aporte, pregunte. De lo contrario, ese era lo que quería compartirles en esta noche, en este discipulado. Amén. Si alguien todavía quiere decir algo, aportar, estamos abiertos a escuchar. El maestro Oscar está que se habla. Maestro Oscar, por allá les tiraron la pelota. No, amén, de acuerdo en lo que enseñaron. Y quería leer este verso en segunda de Pedro, pastor, que usted leyó, que dice, verso 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía usted, ¿de qué manera podemos crecer? Añadiendo al conocimiento el control propio, el dominio propio, la perseverancia, en la perseverancia la sumisión a Dios. Entonces, no, de acuerdo a lo que el pastor ha dicho. Amén, amén. ¿Alguien más por ahí tiene alguna otra pregunta? Tenemos 10 minutos. Si no, entonces terminamos en oración. Ilma, ¿te quedó clara la clase? Ilma, ¿te quedó clara la clase? Sí. Ok. Mi hermana Yolanda, ¿entendiste la clase de hoy, mi hermana? Pastor, ella no sabe activar el Bueno, perfecto. Valeria, ¿qué me cuentas de la clase de hoy? Voy a ver quién de pronto puso el celular y se fue a dormir y lo dejó por ahí para que creamos. No, pastor, yo estaba mirando por ahí a Sara y tiene palabras que le están saliendo, le están fluyendo. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Sara? Sara, te escuchamos. Sí, me escuchan, chicos. Acá hay mucho ruido, me puse los audífonos, pero a veces no cogen bien el audio. No te entendí. Mientras tanto, doña Erika. La profeta Erika está que se habla. Vamos a escuchar a la profeta Erika. Diego, no le voy a llevar pan mañana. No se debe chantajear, Diego. Dígale que qué importa, lo importante es el aporte que nos genera crecimiento. Dígale que eso vale más que el pan. Bueno, tratando de Solamente para mí era el hombre. Un poco lo que se ha hablado del crecimiento y de los frutos, porque estaba por fuera, por eso no había prendido cámaras. Entonces yo creo que a manera personal hago una síntesis, y es que de acuerdo al tema no se trata de saber más, sino de vivir diferente. Así lo sintetizo. No se trata de crecer para arriba, no se trata de saber más, sino de vivir diferente. Yo creo que ese es como lo que pienso yo, que lo que nos convoca esto. No se trata de saber más, sino de vivir diferente. Así lo concluyo. Amén, amén, amén. Importante eso, porque exactamente lo que es hacer morir las obras de la carne es un crecimiento vertical, o sea, eso nos lo califica Dios, ¿sí o no? Pero el fruto del Espíritu nos permite crecer de manera horizontal para con la gente, para con el trato con los demás, o sea, así me hago entender las buenas relaciones, porque ahí está el amor, está la paciencia, está la mansedumbre, está la templanza, está todo esto que tiene que ver con mi forma de relacionarme. ¿Sí me hago entender? Dios no necesita, escúcheme, Dios no necesita que yo sea paciente, pero la gente sí necesita que yo sea paciente. ¿Sí me hago entender? Entonces,
Con el fruto estoy creciendo hacia con la gente, despojarme de las obras de la carne, estoy creciendo hacia Dios. Dios me está diciendo, bueno, estás dejando esto, te estás pareciendo más a mí, pero tengo que tener una relación con la gente y a veces me lo impide la falta de amor, la falta de templanza, la falta de dominio propio, la falta de una cosa, sin me hago entender. Entonces, por esa razón, mis amados, es importante y por eso a veces la convivencia eclesial no es la mejor. ¿Por qué? No porque nos falte abandonar las obras de la carne, no porque nos falta el fruto del Espíritu. Amén. Sara, te escuchamos. Y ahora sí. Sé que estaban haciendo mucha bulla, me puse los audífonos y no me estaba dando bien el audio. No, pues lo que quería como aportar es que más que adquirir pues como conocimiento pues en este tema, es algo que nos confronta a vivir el crecimiento y la madurez en el Señor, que es lo que no nos mide por cuánto sabemos, sino por cuánto hemos sido transformados. De que el nacer de nuevo es el inicio, pero permanecer rendidos, tener un corazón rendido y obedecer en el secreto es lo que forma a Cristo en nosotros. Que no solamente salgamos pues, de la clase, ¿cierto? Muy buena, sino que tengamos una decisión firme en ser esos discípulos que reflejan a Jesús en el carácter, en amor y verdad. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados, entonces solamente quiero que se quede con esto. Ya usted sabe cuáles son las obras de la carne y en cuanto al fruto del Espíritu, yo creo que también usted lo sabe. Entonces, si usted ve que le falta todavía completar ese fruto del Espíritu, siga trabajando y siga añadiendo. Amén. Siga añadiendo hasta completar el fruto del Espíritu. Y si ve que tiene que crecer en las obras de la carne, haciendo morir las obras de la carne, trabaje también a eso, porque estas clases no solamente, como decía la profeta Erika, no solamente son una forma de información, sino tratar de generar un crecimiento, una conciencia para avanzar en el camino del Señor. Amén. Entonces, tomemos esto como una exhortación de Dios en ese amor, para que seamos conscientes de que necesitamos seguir creciendo y necesitamos seguir madurando en el Señor. Amén. Vamos a orar entonces y terminamos en esta gloriosa noche. Vamos a pedir el favor a nuestro hermano Diego que nos despide en oración. Y a su nombre. Amado Padre de los cielos, en esta noche te damos gracias, Padre bendito, por todo este paquete que nos da, Señor, del conocimiento, Señor, de cada día, Señor, atesorar en nuestros corazones, Padre, para vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos abres cada día más la mente, Señor, nuestros corazones, Señor, para entender la forma que tú quieres que seamos, Señor, esas grandes personas, Señor, esos grandes hijos para ti, oh Dios de los cielos. Gracias, Padre, por el conocimiento que cada día le pones a nuestros pastores, Señor, el pastor Cristóbal, al pastor José, a la pastora, Señor, para que cada día, Señor, nos dé ese alimento, ese manjar, Señor, de tu palabra, Señor, que es para ministrar, Señor, para crecer, Señor, para que cada día nuestras vidas sean, Señor, edificadas para ti, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que están aquí atentos, Señor, que estuvimos, Señor, sacrificando, Señor, tiempo, Señor, así sea cansado, Señor, pero estuvimos aquí presentes, Señor, para escuchar hoy, Señor, de tus regalos, Padre de los cielos. Gracias te doy, Padre eterno, porque cada día debemos ser mejor para ti, Señor, no para el mundo, Señor, no para el hombre, Señor, porque tu palabra mismo nos enseña, Señor, que todo lo que hagamos es para el Señor. Y gracias te doy, Padre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de estar cada día aprendiendo de tu palabra, Señor, porque muchas personas, Señor,
Muchas personas, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, están siendo atacadas, Señor, están siendo perseguidas, Señor, por tu palabra, Señor, por tu verdad, Señor. Pero, Señor, eso es el propósito, Señor, que cada pueblo, cada nación tiene, Señor. Pero, Señor, contigo, Señor, como se dice, Señor, en ti, Señor, morir en Cristo es ganancia, Señor, y vamos a tener una vida eterna contigo allá en los cielos, Padre de los cielos. Gracias te doy en esta noche, Padre, y todo quedamos en tus manos, Señor. Guárdanos, protégenos siempre, y que cada día nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto hacia ti, oh Dios. Amén. Amén. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, mis amados. Una feliz noche. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Feliz noche para todos.